Quiero agradecer la presencia de todos. Pedimos disculpas porque la verdad que esto desbordó totalmente nuestras expectativas. Veremos la forma de ir agregando más sillas para que todos puedan estar cómodos y poder escuchar a nuestros dos visitantes, Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, integrantes de una asociación que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, una asociación que hace muchísimo tiempo viene a partir de una experiencia personal de vida, viene trabajando la temática desde hace varios años. La verdad que es un lujo tenerlos a ellos acá. Incluso nosotros sabemos de la lucha de ellos por los compañeros y las compañeras del Colectivo Nacional, que son un grupo de mujeres de este espacio político que hace muchos años le vienen poniendo el cuerpo a esta temática. Y bueno, para ello también quiero dar mi agradecimiento. Esta actividad lo hacemos como cierre de una campaña que se llama es organizada desde la Municipalidad de Resistencia juntamente con el Colectivo Nacional, desde la Subsecretaría de Mujer y Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Inclusión Social del señor Hernán Kemesovic, que me acompaña acá en la mesa. Quiero agradecer la presencia de todos, pero muy fundamentalmente la presencia de Norma Almirón. Allá está Normita Almirón. Ella es la presidenta de la asociación La Madre del Sol de Barranquera, que vino con todas sus chicas. Jessica Aguirre, también otra asociación que trabaja también la temática, la Fundación Sororidad, y muchas otras que están. Muchas gracias. No queríamos dejar pasar el hecho de que hoy se conmemoran, hoy 16 de septiembre es el Día de la Juventud, es el Día Nacional de la Juventud. Esta fecha fue instituida en el año 2006 por el entonces, a partir de una iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, y esta fecha se puso en el almanaque como una manera de recordar y homenajear a un grupo de jóvenes estudiantes de colegios de La Plata y alrededores, que en la noche del 16 de septiembre de 1976 fueron secuestrados y fueron asesinados por esa dictadura sangrienta. De los 10 chicos que fueron secuestrados esa noche, 6 de ellos perdieron la vida, 4 pudieron sobrevivir a los tormentos, y queríamos no dejar pasar una recordación tan importante y bueno, mantener viva en nuestra memoria el trabajo, la militancia de estos jóvenes que lo único que querían era un país mejor para todas y para todos. Muchas gracias a todos y le voy a dar la palabra a una de las compañeras integrantes del Colectivo Nacional para que nos presenten un poquito de lo que van a hablar Silvia y Sebastián. Buenas noches. Desde el Colectivo Nacional también queremos agradecer su presencia porque la verdad refleja que hay un compromiso de la sociedad con esta problemática, así que realmente estamos felices de compartir este momento con ustedes. Queremos agradecer en primer lugar, hacer un reconocimiento a Gladys Cristaldo, a todo su equipo de la Subsecretaría de Mujer y la Familia, porque son quienes nos escucharon, nos abrieron las puertas y que trabajaron muy fuerte para que hoy todos podamos estar acá, todos y todas podamos estar acá. La verdad, un agradecimiento público por ese compromiso y por habernos acompañado. La verdad que estamos muy felices de poder contar con Sebastián y con Silvia. Ellos, como bien dijo Gladys, pertenecen a una ONG, Adultos por los Derechos de la Infancia, que se ha caracterizado porque transformaron una historia personal en una lucha colectiva. Y eso es lo que realmente queremos transmitir. Siempre recalcamos que estas problemáticas que son terribles, que si no nos comprometemos, si no las hablamos, si no aportamos cada uno desde el pequeño espacio que estamos a trabajar para erradicarlas, es muy difícil erradicarlas. Es así que queremos escucharlos. Ellos vinieron de Buenos Aires, llegaron hoy y estamos muy felices de contar con su presencia y queremos darle todo el tiempo posible para poder aprovecharlas. Gracias.
vamos a ir ganando. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta actividad, por haberse acercado hasta acá, por estar participando. La verdad que es una gran emoción para nosotros, para Silvia y para mí, en nombre de nuestro colectivo de adultos por los derechos de la infancia, que como decían las compañeras, esta mañana vinimos desde la ciudad de Buenos Aires, ver esta movilización colectiva, comunitaria, atrás de una causa tan noble y tan urgente como la defensa de la infancia y de sus derechos frente a una injusticia tan grande como la del delito de abuso sexual en la infancia. Realmente nos llena de esperanza y de alegría estar aquí en esta tardecita noche junto con todos ustedes. Agradecer también acá a la Subsecretaría de Mujer que esté acompañando las iniciativas y la lucha de nuestras queridas compañeras Rosalía y Marina del Colectivo Nacional, que vienen llevando adelante esta bandera acá en Resistencia desde hace tiempo, con múltiples actividades. La verdad que para todos los que formamos parte de esta causa es indispensable y enormemente valioso el compromiso que cada uno y cada una de ustedes van asumiendo con esta causa. En nuestro caso, junto con Silvia, estamos aquí para compartir dos cosas básicamente con todos ustedes, que hoy inclusive lo estuvimos haciendo también a través de distintos medios de comunicación a los que tuvimos la suerte de visitar, y es compartir el testimonio de nuestras experiencias como adultos sobrevivientes de este delito y además en el caso de Silvia como mamá protectora de un niño frente a un progenitor abusador. Al mismo tiempo, el otro sentido básico que siempre compartimos a donde vamos es lo que nosotros llamamos la herramienta del encuentro solidario de pares, que es una práctica colectiva, grupal, que nosotros llevamos adelante en la ciudad de Buenos Aires todas las semanas del año, desde hace 4 años, y que es algo que también compartimos donde vamos porque nos parece que es una muy buena herramienta, tanto en lo personal como en lo comunitario. Es un dispositivo muy sencillo, no es profesional, no es terapéutico, sencillamente, como el nombre le indica, es un encuentro solidario entre pares, es decir, entre personas adultas que sufrimos abuso en la infancia y entre personas adultas que en el presente luchan por defender o por acompañar a algún niño víctima o alguna víctima adulta. No sé si tendremos ocasión, si habrá oportunidad, pero tenemos también la intención de ver si surge quizás la posibilidad de pensar mañana, si encontramos algún espacio o algún ámbito donde poder compartir con ustedes esta herramienta del encuentro solidario de pares, que por cierto, en distintos lugares del país hay compañeras y compañeros que la vienen multiplicando y replicando. Pero volviendo a lo primero, que es el testimonio, les quiero contar que mi nombre es Sebastián Cuatromo, tengo 40 años y a los 13 me tocó sufrir el delito de abuso sexual. Lo sufrí en el colegio al cual yo asistía como alumno de 7º grado, de fin de la escuela primaria. Estoy hablando de un colegio que se llama Marianista, que queda en el barrio de Caballito, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Es un colegio privado, confesional católico, que pertenece a la Orden de los Hermanos Marianistas, y quien fuera mi agresor en ese colegio era un religioso y docente llamado Fernando Pisiocchi. Otros niños alumnos, compañeros míos de la misma edad, también sufrieron este delito por parte del mismo agresor. Estoy hablando de los años 1989 y 1990. Y algo que a mí me pasó y que le sucede a muchísimas víctimas de esta injusticia fue que no pude en aquel momento poner en palabras lo que me había pasado. No pude compartirlo con nadie. Y desde mi lugar de puber de 13 años no pude pedirle ayuda a ningún adulto. ¿Cómo era más o menos aquel contexto en el cual a mí me tocó sufrir este delito a los 13 años?
y que a mí me hizo sentir que no tenía adultos confiables, ni en mi familia, ni en la escuela, ni en ningún otro ámbito a los cuales recurrir para pedirles ayuda ante lo que me estaba pasando. El colegio, por un lado, a fines de los años 80, era todavía una escuela con una impronta autoritaria y violenta muy marcada. Era en ese momento todavía una escuela exclusivamente de varones, donde imperaba dentro de su cultura lo más burdo de la cultura machista, de la cultura violenta, de aquello de un hombre sufre y no llora, un hombre se hace a los golpes, un hombre no exterioriza sentimientos, hacerlo es de mariquita. Digo, ese cóctel tan atroz, tan dañino, por el que entre otras cosas pasamos generaciones de argentinas y de argentinos, pero de argentinos varones en particular, todavía tenía mucha vigencia a fines de los años 80 en este colegio marianista ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de esa escuela primaria, en distintos momentos, a mí como a muchísimos de mis compañeros, alumnos del colegio, nos tocó sufrir agresiones físicas por parte de docentes o de religiosos, que formaban parte de lo que se consideraba que era una educación, una formación que contaba con el aval y con la legitimidad de las familias que mandaban a sus hijos a este colegio. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, en primer grado, cuando recibí una golpiza por parte del maestro, que por cierto era una institución dentro de la institución, de esos maestros ya veteranos, por el cual habían pasado varias camadas de alumnos, yo me acuerdo que cuando llegué llorando a mi casa y conté lo que me había pasado, mi vieja lo que hizo fue ponerse del lado del docente agresor. Lo cual, desde el vamos, eso me fue marcando un poco cómo era la línea que tenía que seguir, entre otras cosas, para no traerle problemas a mis padres que elegían ese colegio para mi educación. Colegio que, por cierto, esta es una particularidad de la ciudad de Buenos Aires, como les decía, es un colegio privado. En la ciudad de Buenos Aires la matrícula educativa está repartida por mitades, un 50% en la escuela pública y un 50% en la escuela privada, que es algo que no sucede en ningún otro distrito del país, donde la predominancia de la escuela pública es infinitamente superior. Pero en la ciudad de Buenos Aires en particular está muy extendido esto de la educación privada, en la cual, lejos de querer hacer un panfleto, hay mucha variedad y pluralidad de colegios, inclusive al interior del universo de colegios católicos también hay una gran variedad de ámbitos y de hábitats, digamos, culturales. En este caso en particular, era de una línea, como les digo, más bien conservadora y violenta. ¿Y qué fue pasando, por ejemplo? A lo largo de esa primaria, el colegio, a través de algunos de sus docentes o autoridades, siempre sabía manipular muy bien un temor que estaba muy arraigado en quienes éramos niños alumnos del colegio que por cierto además era de doble escolaridad, o sea, estábamos mucho más ahí que en nuestra propia casa. Es decir, nuestro lugar de pertenencia, nuestro mundo, estaba ahí adentro más que en ningún otro lado. Y si había un temor que sabían manipular muy bien algunos adultos, docentes o directivos de aquel colegio, era el temor a ser expulsados. Que era algo que a lo largo de la escuela primaria en distintas ocasiones sucedía, cuando visualizaban que había algunos chicos que no coincidían con el proyecto educativo del colegio y finalmente, cuando llegaba el fin del ciclo escolar, los expulsaban. Previo a eso, lo que nos hacían sentir a los mismos chicos era muy claramente cuáles eran esos compañeros que estaban ya como estigmatizados, señalizados, una especie como de indeseables, que todos sabíamos que a fin de año iban a ser expulsados. Y desgraciadamente, entre otras cosas, lo que solíamos hacer, la mayoría, era hacerles sentir un vacío a esos chicos que ya estaban estigmatizados como que a fin de año iban a ser expulsados. Esta situación
a mí me tocó sufrirla de un modo muy claro en aquel 7º grado donde finalmente terminé sufriendo este delito. Porque lo que sucedía era que al año siguiente, en primer año de la secundaria, ingresaba al colegio un pequeño cupo de chicas, de adolescentes. Entonces estaba muy claro desde el vamos, y de un modo explícito, que a fin de año varios chicos íbamos a hacer boleta, que ese era el lenguaje que se utilizaba ahí adentro. Es decir, que íbamos a ser expulsados, porque había que abrirle vacantes a las chicas. Y entonces, todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, más de 20 años después, en el contexto de un juicio oral y público, donde finalmente pude lograr el juicio y la condena de quien había sido mi abusador, después de una larguísima lucha, y además fue la ocasión en la cual hice pública mi historia en el año 2012, todas estas anécdotas aparentemente banales tomaron otro sentido y otro significado cuando como adulto y en sede judicial logré dar cuenta de este delito y del contexto en el cual había ocurrido tamaño y descomunal abuso de poder como es el abuso sexual en la infancia. Pero volviendo al relato, en aquel 7º grado, a mí y a mi pequeño grupo de pertenencia, algo que sucedía mucho también en este ámbito era que las relaciones entre los pares, entre los chicos de la misma edad, solían también tener una impronta, una marca de violencias, de malos tratos, como que estábamos divididos en distintos grupos de afinidades y solíamos agredirnos los unos a los otros, los más fuertes sometiendo a los más débiles, es decir, un microclima con mucho de perverso. Y en ese sentido, a mi grupo y a mí, a lo largo de ese 7º grado, por ejemplo, nosotros en aquel momento íbamos a bailes a la casa de la hermana de un compañero y tuvimos un pequeño conflicto, una diferencia que, más allá de todas las veces que tuve que volver sobre estas anécdotas, no logro recordar bien cuál fue, pero fue una trivialidad. Y me acuerdo que nosotros no tuvimos mejor idea que ir a la casa de este compañero y con una tiza escribir en el frente de su casa burlas referidas a la hermana de este chico. Me acuerdo siempre que un compañero mío lo que hizo fue dibujar un palito y puso Luján no tiene tetas, refiriéndose a esta chica. Por supuesto, no reivindico esta actitud, pero lo cierto es que el padre de este chico no tiene mejor idea que al día siguiente ir a hablar al colegio, contar lo que había pasado, y entonces nuestro maestro titular de 7º grado, que era el responsable más que nada de decidir quién seguía y quién no en el colegio a fin de año, decide someternos a un juicio durante varias mañanas en el frente del aula del pizarrón, invitando al resto de los compañeros a que cuenten cuáles habían sido las otras agresiones o fechorías que nosotros habíamos cometido. Por cierto, muchos compañeros levantaron la mano para contar que habíamos hecho tal o cual cosa, haciendo en ese contexto leña del árbol caído. Bueno, lo que se contaba no era muy distinto de lo que era como la norma de relación y de vinculación que teníamos entre los propios pares, pero fue un juicio de varias semanas que cuando terminó a mi grupo de pertenencia y a mí nos dejó la convicción de que a fin de año nos iban a echar del colegio. Y esta sensación, convicción para mí era incomunicable, incompartible en mi propia casa, donde también me tocaba sufrir un clima violento y agresivo, una casa de sectores medios, padres profesionales, donde el vínculo, la relación entre ellos era violento y de ellos hacia nosotros, hacia sus hijos, también lo era. Por lo cual no era un contexto, un ámbito armonioso, confiable, donde yo sintiera que también ahí podía expresar, compartir lo que me estaba pasando, lo que sufría. Yo lo sentía como un ámbito hostil a mi propia casa. Y lo que también tenía muy claro era que era también el lugar menos indicado para ir a decirles: tengo miedo porque me parece que a fin de año me van a echar del colegio. Perdón porque voy de digresión en digresión, que además siempre había sido motivo de disputa entre mis padres,
porque mi madre era quien lo defendía y lo reivindicaba abiertamente, y mi padre, por su lado, siempre se declaró contrario a la educación privada y a la educación privada confesional en particular, y entonces el solo hecho de ir a ese colegio también era un motivo más de disputa y de conflicto entre ellos, y a su vez estaba esta cosa del colegio ese que con tanto sacrificio pagamos la cuota. Bueno, yo decía, mejor no llegar a casa y venir con el problema de que me están por echar del colegio. Otro episodio que sucede avanzando ese séptimo grado y que también es muy elocuente con respecto a ese contexto, es que unos compañeros nuestros son sorprendidos en clase con unas revistas pornográficas, lo cual motivó de parte de los docentes, de algunos catequistas, un abordaje de educación sexual de emergencia que fue un verdadero mamarracho, por lo agresivo, por lo violento, por lo irrespetuoso hacia los niños que éramos, por el enfoque, por la mirada que se le dio a la temática, que para que ustedes se den una idea, esas supuestas clases de educación sexual de emergencia terminaban con este maestro titular de séptimo grado convocándote a un aula aparte, haciéndote entrar solo, una mesa de por medio, con la lista de asistencia en la mano. Como les dije, mi apellido es Cuatromo, y lo que él te hacía era sentarte y te preguntaba: Cuatromo, ¿usted se toca el miembro? Yo no pude abrir la boca. La siguiente pregunta fue: ¿qué piensa cuando se lo toca? Tampoco pude abrir la boca, y me agarró, y como era costumbre de adentro, me zamarrió y me echó de esa aula. Ese era, visto esto mucho más de 20 años después, el tipo de educación sexual que se impartía en este colegio, ¿no? Todo esto dicho a la luz de que, por ejemplo, la ley de educación sexual integral que hoy tenemos en Argentina desde hace 10 años, que es obligatoria para todas las escuelas del país, públicas y privadas, que sé que aquí el Chaco tiene su propia ley también, después de haber adherido a la nacional, y que entre otras cosas justamente plantea absolutamente lo contrario, ¿no? Un trabajo educativo como debe ser, concibiendo a los chicos como sujetos de derecho, con un abordaje complejo, diverso de la sexualidad, en perspectiva de derechos, como un trabajo educativo sistemático y obligatorio desde el nivel inicial, con información adecuada a cada edad y a cada etapa evolutiva de los chicos. Bueno, y que tanto nos cuesta llevar adelante, y que en distintos lugares del país nosotros lo que encontramos son grandes dificultades a la hora de llevar adelante la capacitación docente, a la hora de tener voluntad política desde las autoridades y los funcionarios por llevar adelante esta ley. Bueno, esto un poco contrastando, ¿no?, el ámbito de lo que no debería ser y el tipo de contextos y de ámbitos que como adultos estamos obligados a construir para que los chicos realmente se sientan sujetos de derecho, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta causa colectiva por la defensa de la infancia. Como les decía, volviendo a aquel ámbito tan opresivo, después de aquella educación sexual de emergencia, llegamos a ese fin de séptimo grado y realmente con mis amigos más cercanos no teníamos duda de que nos iban a expulsar. Y en ese contexto apareció un hermano marianista y docente del colegio, que nunca había sido docente nuestro, pero que todos lo conocíamos, como nos conocíamos todos en ese pequeño mundillo, que era el organizador de un viaje de fin de séptimo grado a una casa del colegio en las sierras de Córdoba, y él como organizador invitaba a participar a este viaje. El que era mi amigo más cercano en aquel momento ya había hecho esa experiencia el año anterior y más o menos le había parecido positiva y conocía a este personaje, al punto que este hombre se nos acerca a mi amigo y a mí y en una parte nos dice: yo sé que ustedes están en la mira, sé que los quieren echar, pero ustedes a mí me parecen buenos pibes, por lo cual yo les pido que vengan a esta colonia, donde los voy a observar muy de cerca, y si ustedes tienen un buen desempeño voy a hacer un informe ante las otras autoridades para que no los echen. Esta extorsión, en aquel momento, por mí y por mi amigo, que realmente nos sentíamos en una situación de mucha vulnerabilidad en ese contexto, de mucha soledad, nos pareció
al contrario, una ayuda. Era alguien que ahí adentro representaba el poder y que nos venía a ofrecer una ayuda, una mano ante nuestra situación. Bueno, así fue que fuimos a esa colonia, y fuimos a esa colonia sintiéndonos parias dentro de nuestro grupo por aquello que les conté de cómo funcionaban este tipo de mecanismos entre los propios chicos, donde a aquellos que estaban señalados, estigmatizados como que iban a ser expulsados, el mismo grupo les hacía sentir un vacío. Al punto que en esa colonia de Córdoba, buena parte de nuestros compañeros es como que prácticamente no quería saber nada con nosotros, no quería integrarnos a los equipos, a los juegos, y al punto que también, esto para que se den una idea, esa colonia es un viejo caserón en las sierras que tiene dos grandes salas. En una duermen los chicos y en otra, donde está la capilla, duermen los docentes y los religiosos. No había posibilidades de que nos integraran a dormir en las otras habitaciones, que eran de 4 chicos, de camas cuchetas, al punto que este hombre discrecionalmente decidió mandarnos a mi amigo y a mí a dormir al lugar donde duermen las autoridades y los religiosos. Y sin que esto generara mayor conflicto o mayor ruido en el grupo, por aquello de que muy sintéticamente trataba de contarles de que nosotros éramos 2 parias en ese momento. Así fue que fuimos a una habitación de 4, los 2 solos, a la cual a último momento este hombre terminó mandando a otro compañero que era otro paria, que estaba en otra situación de mucha debilidad y vulnerabilidad en ese contexto, pero por motivos distintos a los nuestros. Era un chico que había entrado el año anterior, al que todavía le costaba mucho integrarse al grupo y que solía ser de los chicos más débiles, que eran objeto de las cargadas y del sometimiento de la mayoría. Por eso no nos sorprendió que otro chico que andaba por ahí perdido viniera a parar a nuestra habitación. En esa habitación y durante esa colonia nos tocó sufrir a los 3 este delito por parte de este agresor. Y fue algo que, en mi caso, se repitió al año siguiente en la sede del colegio, y que, como les decía, yo no pude comunicar y no pude compartir con nadie. Y algo más que también siempre cuento de mi experiencia para dar cuenta de lo colectivo y de lo cultural más amplio: estos abusos, este delito que me tocó sufrir, como les dije, en 1989, en 1990, fueron contemporáneos de otros abusos que tomaron estado público y que tuvieron mucho tratamiento periodístico, que se llamaron con el nombre del agresor como el caso Beira. Yo no sé si acá algunos lo recuerdan. El caso Beira fue el abuso de un niño que cometió Héctor Bambino Beira, que es un personaje del mundo del fútbol profesional y también de la farándula mediática, que en aquellos momentos inclusive llegó a cumplir una pena de prisión por este delito, independientemente que luego, por ser justamente un personaje famoso, con muchas vinculaciones inclusive con el poder político de turno de aquel momento, logró que le cambiaran su carátula a la Corte Suprema y terminó saliendo de prisión mucho antes, pero no porque lo hayan declarado inocente. Y en esos momentos, cuando el llamado caso Beira estaba sobre el tapete, que por cierto en los medios periodísticos era tratado de muy mala manera, desde el Vamos se dio a conocer la identidad del niño víctima, realmente se lo trató de un modo casi canallesco el tema. Y en esos momentos, a mis 13 años, yo era un chico muy futbolero, hincha del Club San Lorenzo de Almagro, del cual Héctor Bambino Beira al día de hoy es uno de sus máximos ídolos. Y yo en esos momentos iba a las canchas de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, a la tribuna popular de San Lorenzo, a alentar al Ciclón, y alrededor mío miles de personas, varones adultos en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Héctor Beira y burlándose de su víctima. Y las tribunas de enfrente lo que hacían era cantar canciones burlándose de Beira, pero lo que también hacían era burlarse de un modo atroz, de un modo absolutamente banal, de una situación tan grave y tan delicada. Yo siempre recuerdo que las tribunas de enfrente a la de San Lorenzo cantaban: che bambino, vos me das a Sonia Pepe. Sonia Pepe era la mujer de Héctor Beira, que era una modelo publicitaria. Decían: che bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino.
esta pesadilla que a mí me tocaba sufrir en las canchas de fútbol fue la última confirmación que yo tuve en ese momento, que a mí se me hizo una convicción, que era que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos de saber comprenderme, protegerme y ayudarme, mi convicción era que me iba a destruir. De ahí fue que con todos estos condimentos que les estoy contando, en lo colectivo más amplio, en lo familiar, en lo escolar, realmente no me tocó, no me quedó otro camino, no pude hacer otra cosa más que sufrir en soledad y sobrellevar en silencio durante 10 años este dolor, esta herida, este trauma, a la que recién pude poner en palabras después de un largo proceso, una década después, y ya siendo mayor de edad, momento en el que además tuve una sensación muy fuerte de intentar buscar justicia y reparación por lo que me había pasado, lo cual me llevó a presentar una denuncia, estoy hablando del año 2000, en el ámbito de la justicia nacional, con sede en la ciudad de Buenos Aires, que originó una causa penal que, como les decía al principio, me significó otra larga lucha, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 20 años después de haber sufrido aquellos abusos, pude tener un juicio oral y público, donde quien había sido mi abusador, este ahora ex hermano manianista Fernando Picciocchi, terminó siendo juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y en esa ocasión, como también les contaba, del juicio oral y público, fue cuando pude empezar a concretar el sueño que hoy me trae a estar acá con ustedes, que lo fui forjando a lo largo de esos años de lucha como adulto, de lucha muy solitaria, muy dura por momentos, y que es este sueño de que la historia individual, todo esto, todo aquel sufrimiento de mi infancia, la lucha que llevé adelante como adulto, pudiera trascender lo individual, que pudiera adquirir un sentido de aporte colectivo. Y además desde la convicción que tengo como adulto, con la conciencia de que esta injusticia, de que este delito lo están sufriendo hoy los más débiles de nuestra sociedad y vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes. Creo que eso fue lo que me dio la fuerza para poder plantarme públicamente en el 2012 y realmente poder compartir con la sociedad mi historia, mi lucha, el juicio que estaba teniendo en ese lugar, luego poder compartir con muchísima alegría la condena con la cual terminó ese juicio, y a partir de la primera nota periodística que di, la verdad que las respuestas colectivas fueron formidables. Ahí empezó este camino que no ha parado un solo día hasta hoy, porque sobre todo a partir de las redes sociales, la gente de todas partes del país, inclusive de otros países también, que se empezó a comunicar conmigo para compartir sus propias experiencias de victimización sexual en la infancia o en la adolescencia, o sus propias experiencias desesperantes como adultos que estaban y que están luchando por defender a algún niño víctima. Eso fue lo que rápidamente me llevó a conocerla a Silvia, que venía con su propio camino y su propia trayectoria de lucha como mamá protectora. Tuvimos además la enorme suerte de enamorarnos y de armar una pareja que, bueno, al día de hoy venimos en esta doble condición de compañeros en la vida y compañeros en este colectivo de adultos por los derechos de la infancia, que lo armamos rápidamente ahí en el 2012, hace 4 años, con algunas de las tantísimas compañeras y compañeros que se contactaban con nosotros. Y es este camino que una y otra vez nos lleva en lo público, en lo comunitario, a estar justamente haciendo esto de compartir un testimonio en primera persona, tratando básicamente, entre otras cosas, de justamente como nos gusta decir a nosotros, acá estamos como adultos para decir que este delito existe, acá estamos como adultos para decir que es nuestra obligación la de creerles y protegerles a los niños que hoy están manifestando sufrir esta injusticia, que como bien sabemos los niños no necesariamente manifiestan esto con verbalizaciones como lo podemos hacer los adultos, lo manifiestan a través de los cambios de actitudes, de conductas, de los juegos. Por eso necesitamos urgentemente y en todos los ámbitos educativos, por ejemplo, docentes capacitados y con conocimientos de la temática que sepan leer e interpretar lo que los chicos están manifestando y no necesariamente con palabras, a través de juegos, de dibujos,
la misma urgencia que tenemos en otras profesiones, como la psicología, como el derecho, como el trabajo social, las múltiples profesiones que tienen que ver nada menos que con la protección de la infancia, con la promoción de sus derechos. Y en ese sentido vemos también una y otra vez cómo nuestra presencia sirve también como interpelación crítica a la sociedad adulta, porque esa es una de las cosas que buscamos, porque nosotros hacemos nuestra una estadística avalada por UNICEF, que por ahí la compartimos en nuestros volantes, que sostiene que nada menos que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual, tomando niño como lo define la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, toda persona hasta los 18 años. Estamos hablando de algo, como repetimos siempre, no solo extraordinariamente grave, sino además extraordinariamente masivo, y que tiene como una de sus complejidades básicas el hecho que donde más sucede es dentro de las propias familias y de todas las clases sociales. Por eso también vemos que esta presencia nuestra, que nosotros la sentimos como una militancia, como un activismo, poner el cuerpo, también sirve para todo esto, porque es mucha la fuerza colectiva que necesitamos para que esta verdad emerja, pueda salir a la luz. Pensemos la enorme fuerza negadora que todavía persiste con respecto a esta injusticia, la enorme fuerza silenciadora en muchos sectores de la sociedad adulta, y reitero esta condición básica, que es que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar. Otro de los correlatos más duros de esta injusticia es todavía el gran estado de impunidad que tiene este delito. Mi historia personal, que comparto con tanta alegría, sigue formando parte de la excepción a la regla, que es la de la impunidad y la de la violencia y el maltrato y la revictimización en sedes institucionales de las niñas, niños y adolescentes víctimas y de sus adultos protectores, que muchas veces son sus propias madres ante el abuso intrafamiliar. Es decir, tenemos estos sentidos. Yo ya tendría que enredar. Después esperemos que haya ocasión para tener intercambio de diálogo, de preguntas, porque quiero pasarle la palabra a Silvia, pero básicamente es esto. Nosotros tenemos como lema un hermoso proverbio africano que sostiene que para criar a un niño hace falta una aldea. Por eso, por todos los sentidos, realmente este es un tema que no puede quedar reservado, más allá de que esta es una legítima e indiscutible opción de cualquier víctima, que se entienda bien, a nadie se le pide heroísmo, pero está clarísimo que esta, pensando en la infancia, es una temática que de ningún punto de vista puede quedar reservado a lo privado o a lo particular. Es una cuestión de un eminente interés público, político y colectivo. Y la verdad, estar compartiendo este momento con ustedes me llena de esperanza. Muchísimas gracias. Sí, estamos tramitando ante las autoridades del instituto la posibilidad de contar con un lugar mañana, a la mañana, acá, para que puedan tener este diálogo más cercano con Sebastián y Silvia. Así que antes de que termine la actividad vamos a confirmar eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno.